Siempre sentí que mi marido fue forzado a casarse conmigo. Cada vez que teníamos intimidad, Javier solo usaba sus manos. Finalmente me rendí y decidí dejarlo libre. Pero la noche antes de imprimir los papeles del divorcio, lo escuché hablar con sus amigos. ¿Por qué no tocas a tu esposa? Está justo ahí, bromeó uno de ellos. Sofía podría huir si sigues conteniéndote. Javier sorbió su whisky, su voz baja y firme. No lo entienden. Y sí la asustó. Es mi esposa. Tengo que apreciarla. Si encuentra en otro lugar lo que no puedo darle, que así sea siempre y cuando vuelva a casa conmigo. Sus amigos se rieron. Entonces, ¿por qué buscas todo en secreto en Google? Esa noche revisé su historial de navegación. 99 búsquedas. Todas variaciones de finalmente me casé con la chica que amo. Pero tengo una perversión. ¿Cómo hago para no asustarla? Al día siguiente que Javier volvió de su viaje de negocios, tenía un plan. Me duché, me depilé, me maquillé por completo y me puse el nuevo camisón transparente que había comprado, deslizándome en su lado de la cama. Esperé a ser conquistada. Cuando salió del baño, la visión de mí en sus sábanas lo hizo congelarse. La toalla en sus manos se detuvo a mitad del frote. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. Su voz desprovista de calidez. Mi mirada recorrió su cuerpo. El cuerpo de Javier era una obra de arte. Hombros anchos, pecho tonificado y abdominales apenas visibles. Tenía un plan, incluso debajo de la lujosa bata. Sin embargo, en 6 meses de matrimonio, nunca se me había permitido conocerlo de verdad. Avancé de todos modos. Estoy aquí para acostarme contigo. Por un momento, su expresión vaciló. Su mirada se posó en mi lencería y, tras una larga pausa, murmuró, así de fácil. Mi incredulidad me sacudió, pero mientras se acercaba a la cama, una ola de incertidumbre me golpeó. Solo la cálida luz de la lámpara iluminaba la habitación. Se acostó a mi lado, su aroma a flores perfumadas. Olor a jabón y aire fresco me rodeaba. Mi corazón se aceleró mientras envolvía mis brazos alrededor de su cintura. Todo su cuerpo se tensó. Sofía. Su voz era un susurro grave. ¿Quieres que te ayude? Antes de que pudiera responder, se apartó abriendo el cajón de la mesita de noche con practicada facilidad. Mi emoción murió al instante. No iba a compartir su cuerpo, solo a cumplir con su deber. Desde la distancia, cuando sacó los dedales, la rabia estalló dentro de mí. Se los arrebaté de la mano y se los arrojé al pecho. Ayudarme con que eres tan malditamente aburrido. ¿Qué trucos nuevos podrías tener? Sus ojos oscuros se fijaron en mí, ilegibles, pero intensos. Toda mi decepción reprimida estalló. Javier, si no se te para, solo dilo. No eres el único hombre en el mundo. Estamos casados por el amor de Dios. ¿Por qué cada encuentro se siente como un favor a regañadientes? Su voz se tensó. Eso no es lo que quise decir, pero no me alcanzó. Ni siquiera intentó besarme. Esta era la tercera vez. El tercer rechazo. Mi paciencia se hizo añicos. Agarré mi bata, salí furiosa y cerré la puerta de golpe detrás de mí. En el apartamento de Valentina bebí chupitos de tequila mientras mi teléfono vibraba sin cesar sobre la mesa. ¿No vas a contestar?, preguntó ella. No, grazné. Con la garganta irritada por el humo y el alcohol, con un poco de insistencia, toda la historia salió a la luz. Luego vino la pregunta que temía Valentina. ¿Por qué Javier no quiere? Quizás no le gustan las mujeres, sugirió ella. Negué con la cabeza. Javier había salido con chicas en el instituto, y desde entonces hombres y mujeres por igual se le habían echado encima solo para ser rechazados fríamente. Entonces se me ocurrió una idea. Mi hermana perfecta y elegante que se había escapado a Europa. Los rumores decían que Javier siempre la había amado. De repente todo encajó. Yo era solo la sustituta. Cada vez que me tocaba, sus ojos estaban distantes, como si fuera un observador en su propia vida. Le daba asco. El pensamiento me destrozó. Ya lo he decidido, dije bruscamente. Valentina, parpadea. Decidido que voy a divorciarme de él por la mañana. Mi teléfono estaba inundado de mensajes de Javier. Cuando regresé a casa, él estaba esperando. El aire apestaba a humo rancio. El cenicero rebosaba. Su voz era ronca. ¿Has vuelto? Sus ojos se iluminaron. Se posaron en los tenues arañazos rojos que la manicura de Valentina había dejado en mi cuello. Sus pupilas se contrajeron. Su expresión se ensombreció.
Pasé a su lado. Estoy agotada de anoche. Voy a subir. No intentaba ser cruel. Simplemente estaba harta. Un matrimonio sin pasión no era un matrimonio en absoluto. Pero esa noche caí enferma con fiebre. Javier vino a mi lado. Gentil. Casi desesperado. ¿Quién más debería cuidarte? Susurró instándome a quitarme la vida. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. No supe qué hacer hasta que aprendí sobre la medicación. Sus dedos fríos rozaron mis labios, pero su puño cerrado sobre el muslo delataba la agitación que ocultaba. Más tarde, desperté para encontrarme envuelta en sus brazos, algo duro presionado contra mi pierna. Su voz era ronca. Sofía, lo intentamos. Cualquier otro día podría haberme derretido, pero el muro entre nosotros era demasiado alto. No puedo, dije fríamente. Estoy demasiado cansada. Su respiración se entrecortó con visible esfuerzo. Se apartó. Es mi culpa. No te culpo, pero no te exijas tanto la próxima vez. No es bueno para tu cuerpo tener fiebres como esta. Luego se giró recogiendo ropa para mí. Solo una toalla se aferraba a sus caderas. Su cuerpo escultural a la vista de todos. Mi corazón dio un vuelco al verlo, pero ya no significaba nada. Me cambié delante de él y, como era de esperar, me dio la espalda. Lo que no sabía era que una vez que salí de la habitación, Javier volvió a mi baño. Días después empecé a notar que faltaba mi ropa. Al principio, cosas pequeñas. Luego, la lencería de encaje que Valentina me había regalado en la cena. Finalmente lo mencioné. Creo que tenemos un ladrón. Javier se congeló, el cuchillo de la mantequilla resbalando en su mano. ¿Qué falta, lencería? Su mano se detuvo por completo. Mis ojos se entrecerraron. ¿Por qué tan nervioso? ¿La tomaste tú? Guardó silencio durante un largo rato. Luego soltó una risa baja y sin humor. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. ¿Tú qué crees? El sonido de su risa me persiguió mucho después de que terminara la cena. Esa risa baja y sin humor, junto con sus ojos oscuros clavados en los míos, se repetía en mi mente como una maldición. ¿Tú qué crees? Las palabras chorreaban significado, pero no podía decidir si era desafío, confesión o burla. Me había levantado furiosa de la mesa, negándome a que viera lo alterada que estaba arriba. Me acurruqué bajo las sábanas, pero el sueño no llegaba. Mi mente no dejaba de dar vueltas. La lencería desaparecida, el cenicero lleno de sus cigarrillos, el agarre violento que había usado cuando me sostuvo durante mi fiebre. Javier se estaba desmoronando y no sabía si era por mí o a pesar de mí. Al amanecer decidí que no podía seguir andando con rodeos. Necesitaba respuestas. Cuando bajé de puntillas, la villa estaba en silencio. La puerta del estudio de Javier estaba entreabierta. Él estaba dentro, sentado en su escritorio con una camisa impecable, desabrochada como si lo hubiera estrangulado durante la noche. La pantalla de su portátil brillaba, y aunque sus dedos flotaban sobre el teclado, no estaba escribiendo. Miraba una pequeña caja de terciopelo negro frente a él. Mi corazón tropezó un joyero. Pensé en anillos de compromiso, en promesas hechas, pero cuando Javier finalmente la abrió, se me cortó la respiración. Dentro no había un anillo, sino una simple llave de plata. ¿Qué es eso? Mi voz rompió el silencio. Los hombros de Javier se tensaron. Lentamente cerró la caja y la deslizó en el cajón de su escritorio. Nada que te incumba. El frío en su tono cortó más profundo que cualquier cuchilla. Entré en la habitación de todos modos, decidida a no retroceder esta vez. Nada. Mi ropa ha desaparecido. Tus ojos están llenos de secretos, y ahora tienes una llave que me ocultas. Soy tu esposa, Javier, sino a mí. Entonces, ¿a quién le incumbe? Su mandíbula se tensó, los músculos moviéndose como si estuviera rechinando los dientes. Cuando finalmente me miró, su mirada estaba llena de algo que no pude nombrar. Arrepentimiento, ira, deseo. Quizás los tres no quieres saberlo. Sofía, la forma en que lo dijo, hizo que se me retorciera el estómago una advertencia, una súplica, una mentira. Pruébame. Se puso de pie, elevándose sobre mí su presencia, llenando la habitación como una tormenta. Por un instante pensé que finalmente estallaría, que finalmente me mostraría la pasión que había mantenido encerrada. En cambio, pasó a mi lado rozando mi hombro con el más leve toque de su manga. Tengo una reunión.
Su voz era cortante. Final. Hablaremos más tarde. Ese más tarde nunca llegó. Esa noche me senté en la sala de estar esperando. Las horas se arrastraron. El reloj dio la medianoche y Javier todavía no estaba en casa. Su ausencia me carcomía hasta que la furia me puso en movimiento. Me serví una copa de vino, saqué mi teléfono y abrí una nota en blanco, una por una. Escribí cada queja, cada decepción, cada momento en que me había dejado fría y rechazada. Cuando terminé, no era solo una lista, era un manifiesto. No viviré como un fantasma en mi propio matrimonio. No mendigaré migajas de afecto. Soy Sofía Sinclair, no la sombra de tu hermana. Las palabras brillaban ante mí, agudas y desafiantes. Por primera vez en meses me sentí viva. Pero entonces unos faros barrieron las ventanas, el sonido de los neumáticos crujiendo en la grava. Estaba en casa. Cerré la nota, mi corazón martilleando. Javier entró en la villa como una tormenta. Su corbata había desaparecido, su camisa desabotonada en el cuello, su cabello ligeramente despeinado. Parecía en todo el hombre intocable del que susurraban las mujeres. Pero sus ojos estaban salvajes. Esperaste despierta. Su voz era baja, ronca. Sí lo hice. Mantuve mi tono uniforme aunque mi pulso se aceleraba. ¿Dónde estabas? Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Celosa, la palabra me dolió. No estoy celosa. Solo quiero la verdad. Se acercó acechante, cada paso deliberado, hasta que el calor de su cuerpo presionó contra el mío. Apoyó una mano en la pared junto a mi cabeza, enjaulándome. Su olor, colonia, humo y algo más oscuro, me envolvió como una trampa. La verdad, murmuró, sus ojos ardiendo en los míos. Es peligrosa. Su mirada se posó en mi boca, y por primera vez desde nuestra boda lo sentí. El hambre, la contención a la que se había aferrado durante 6 meses se resquebrajó, y por un segundo impresionante. Javier me miró como si fuera lo único en el mundo que deseaba, pero luego se apartó pasándose una mano por el cabello. Su pecho subía y bajaba como si hubiera luchado en una guerra. Deberías irte, graznó, antes de que haga algo de lo que no pueda retractarme. No dormí esa noche por la mañana. Javier se había ido de nuevo. Su ausencia se convirtió en un patrón yéndose antes de que despertara, regresando mucho después de la medianoche. Cuanto más intentaba alcanzarlo, más se alejaba, hasta el día en que encontré la habitación oculta. Sucedió por accidente, se me había caído un pendiente cerca de su estudio, y cuando me agaché a recogerlo, noté marcas de rasguños en el suelo de madera cerca de la estantería. Mis dedos temblaron mientras presionaba contra la madera, y para mi sorpresa, la estantería se movió ligeramente, revelando una estrecha costura, una puerta oculta. Dentro había una pequeña habitación sin ventanas, y allí, cuidadosamente doblada en una silla, estaba mi lencería desaparecida, pieza tras pieza, delicado encaje y seda, todo oliendo débilmente a la colonia de Javier. Sobre el escritorio había un diario, su cubierta negra y gastada. No debería haberlo abierto, pero lo hice. La primera página estaba escrita con la cuidadosa letra de Javier. Día 1. Me casé con ella. No sabe la verdad. No puede saberla. Si alguna vez se entera, la perderé para siempre. Mis rodillas flaquearon y me agarré al escritorio para mantener el equilibrio. Mi visión se nubló mientras hojeaba página tras página. Dibujos, observaciones sobre mí, cómo fruncía el ceño, cómo lloraba, cuando pensaba que nadie miraba, y la entrada final me dejó sin aliento por completo. Día 180. No puedo contenerme mucho más. Si la toco como quiero, me odiará. Pero si no lo hago, se irá. De cualquier manera pierdo. Retrocedí tambaleándome, el diario resbalando de mis dedos. Ese fue el momento en que Javier apareció en la puerta. Su expresión era ilegible, pero la oscuridad en sus ojos era inconfundible. No se suponía que vieras eso. Su voz era suave, demasiado suave. Abrí la boca, pero era demasiado suave, pero no salieron palabras. Mi pecho subía y bajaba, mi garganta seca se acercó. Cada paso sin prisa, depredador. Mi nombre fue un susurro, pero vibró a través de mí. Ahora lo sabes. El aire entre nosotros se espesó, pesado con verdades que no estaba lista para enfrentar. Por primera vez desde que me casé con Javier me di cuenta de que no sabía si estaba frente al hombre que amaba o un extraño que se había estado escondiendo a plena vista por un largo latido. Ninguno de los dos lo supo. La habitación oculta zumbaba en silencio, del tipo que hacía que cada pequeño sonido se sintiera fuerte. El suave tic-tac del reloj de escritorio, el susurro de mi respiración entrecortada, el sordo latido de mi pulso en mi garganta mientras el diario yacía abierto entre nosotros.
Mi lencería desaparecida doblada con pulcritud ritual en una silla cercana como si fuera un santuario. No se suponía que vieras eso, dijo Javier de nuevo. Más bajo esta vez y sin embargo lo logré. Mi voz delgada como el papel entró y cerró la puerta. El clic insoportablemente íntimo a la luz de la lámpara. Su rostro parecía tallado. Un estudio en control esperaba que se abalanzara sobre el diario, que recuperara sus secretos y los borrara de mis ojos. No lo hizo. Hizo lo único que más me desconcertó. No a mí. ¿Qué quieres saber? Preguntó. 1000 preguntas inundaron sus orillas a la vez, chocando entre sí. ¿Por qué tomaste mis cosas? ¿Quién eres cuando estoy dormida? ¿Qué es la llave? ¿Por qué sigues tocándome con guantes, barreras, reglas? ¿Por qué casarte conmigo si solo vas a encerrarte? Apoyé una mano en el escritorio para estabilizarme. Empieza con la verdad. Miró el diario como si fuera una criatura viviente. La verdad no me hará quedar bien. Pruébame, dije. Salió más firme de lo que me sentía. Miró el encaje doblado. Luego apartó la vista, la vergüenza cortando un poco. La vergüenza cortando una breve y dentada línea en su expresión. Las tomé porque no podía soportar el olor de ti en las sábanas sin perder la contención que me prometí a mí mismo que mantendría. La habitación ayudó, el ritual ayudó, escribir ayudó, asintió hacia el diario. Los límites me impidieron ser la peor versión de mí. Sentí la punzada de aliento en mis pulmones y la mejor versión. Cerró los ojos. Una vez todo, se me apretó la garganta. ¿Crees que la peor versión de ti es eso? Dijo abriendo los ojos y en lo que el deseo me convierte. El silencio cayó como la nieve. No fuerte, no ruidoso, pero lo suficientemente pesado como para construir un invierno. Apoyó las manos en el escritorio, los brazos tensos, la cabeza inclinada. Cuando tenía 19 años, tuve una novia que dijo que le gustaba mi forma de ser, el control, la estructura, la intensidad. Me suplicó por más. Le creí. Y luego una noche, cuando un límite se deslizó y no lo vi a tiempo, entró en pánico. Le dijo a todo el mundo que yo era, se tragó la palabra, no me acusaron, pero aprendí algo. Incluso cuando 2 personas dicen que sí, una todavía puede marcharse sintiéndose rota. Juré que nunca dejaría que eso volviera a suceder, especialmente no contigo. Se abrió una fisura dentro de mí y algo viejo, frágil, cedió. Así que decidiste protegerme de ti mismo. Soltó un suspiro sin humor. Era más fácil que confiar en mí mismo con alguien a quien no podía permitirme perder. Presioné mis dedos en el lomo del diario y los rumores sobre mi hermana. No la amaba, dijo simplemente. Admiraba lo que representaba, un futuro amable y tranquilo. Su partida fue un alivio que fingí que era dolor. Cuando te elegí, Sofía, no fue un premio de consolación. Fue la primera decisión real que había tomado por mí mismo en años. El suelo se niveló debajo de mí, y luego él se fue. Se fue como un monstruo. ¿Y la llave? Pregunté pensando en la caja de terciopelo en su escritorio de arriba. ¿Qué abre? Metió la mano en el bolsillo y, para mi asombro, sacó la pequeña caja negra. Debió haberla traído con él cuando llegó a casa. La corbata deshecha, la tormenta arrastrada detrás de él, la puso entre nosotros y la empujó hacia mí. Tú dime. Miré la caja, mi respiración enganchándose en el borde del momento. Lentamente levanté la tapa. La llave de plata yacía donde la había visto por primera vez. Simple, elegante, más pesada de lo que parecía. No es para esta habitación, dijo. Esta habitación es mía y ese es el problema. La llave es para algo que no puedo abrir solo. Cerré mis dedos alrededor del metal, sorprendida por su calor. ¿Dónde? Ven conmigo. Me llevó por un pasillo en el que nunca me había detenido hasta una puerta estrecha debajo de las escaleras. La abrió con su propia llave y se hizo a un lado dentro. Había un pequeño rellano y otra puerta en la parte inferior nueva y sin pintar la cerradura intacta. Mi llave se deslizó con un clic que sonó inexplicablemente, como una promesa. La habitación más allá estaba vacía, solo paredes blancas frescas y un interruptor de atenuación. Pero a medida que las luces subían, vi pequeños toques deliberados. Una caja fuerte atornillada al suelo, un gabinete bajo, una pila de sobres sellados atados con una cinta gris, un grueso fajo de papel en un bolígrafo descansando encima. ¿Qué es esto? Susurré. Tu habitación, dijo. Netestra habitación. Si la quieres, nada entra aquí a menos que tú lo elijas. Nada sucede aquí a menos que digas que sí en voz alta. Firmado, fechado. La caja fuerte es tuya. Los contratos son plantillas, solo si decidimos que los queremos. Los sobres son cartas verdades que escribí y no me atreví a entregar. Todo lo demás está en blanco. Su boca se inclinó. No del todo, una sonrisa. Busqué en Google Sofía. Hice hojas de cálculo. Hablé con abogados, con terapeutas, con personas que viven responsablemente, con las necesidades que tengo. Construí un espacio para la versión de mí que me asusta y te puse a cargo de la puerta. La agudeza detrás de mis ojos empañó la habitación. ¿Por qué no me lo dijiste?
Seguí esperando el momento adecuado, dijo, y su voz se volvió áspera. Luego vi los arañazos en tu cuello y me di cuenta de que había esperado demasiado. El recuerdo brilló. Las manos elegantes y nerviosas de Valentina, las medias lunas rojas que habían dejado su rostro cuando las vio esa mañana, una oscuridad que no era tanto ira como impacto. ¿Pensaste que había estado con otra persona? Pensé, dijo, queriendo tener el derecho a preguntar. Una cuerda complicada tiró de mi pecho. Dolor, alivio, una frágil esperanza que quería resentir y no podía. Caminé hacia el pedestal, hacia la gruesa pila de papel. La página superior era contundente en su simplicidad. Acuerdo mutuo para la intimidad, la confianza y el control borrador. Válido solo con las firmas de Sofía Sinclair y Javier Hale. Fechado y atestiguado según su preferencia. 3 palabras saltaron a la vista. Seguridad, consentimiento, propiedad, pero no el uno del otro de nuestras elecciones. Rocé el bolígrafo con las yemas de mis dedos. Nunca fuiste aburrido, dije suavemente. Un eco irónico de la púa que le había lanzado, solo aterrorizado de lastimarme. No se movió. Todavía podrías decidir que el miedo está justificado. La llave un pequeño peso en mi puño y tú todavía podrías decidirte por el cristal. Me quedé así, mirándolo de la forma en que él me había mirado en la habitación oculta, como si la verdad entre nosotros fuera una tercera persona en el espacio, escuchando, midiendo. Así que probamos. Parpadeó confianza. Dije límites. La versión de ti que te asusta. La versión de mí que se niega a ser un fantasma en mi propia vida. Me acerqué al suelo frío bajo mis pies zumbando. Lo hacemos con reglas. Lo hacemos despacio y si alguno de nosotros dice basta, todo se detiene. No mañana. No después de un intento más. Ahora exhaló un sonido que se sintió como la primera respiración después de salir a la superficie. Palabras de seguridad. Verde, dije. Y mi boca probó el lenguaje que él había ocultado. Ámbar rojo. Algo en su postura se rompió y se reconstruyó a la vez. Asintió sin apartar los ojos de los míos. Miré la pila de nuevo. La blancura de tantas páginas. Lo peligroso y ordinario que podía ser un bolígrafo. Mi mano tembló mientras colocaba la llave encima del contrato. El tintineo fue pequeño. Resonó de todos modos. Lección 1. Dije, su garganta se movió. ¿Cuál es la lección? Tragué. Que desearme no es la peor versión de ti. Sus ojos se cerraron. Un parpadeo. Luego se abrieron. Más oscuros, sí, pero más claros también. No se acercó, no tocó. Hizo lo más valiente que podría haber hecho. Esperó. Cogí el bolígrafo. Firmé mi nombre en el borrador como una marca de intención. Sin testigos. Sin fecha. Sin términos todavía. Luego lo deslicé a un lado sin bloquear nada. Tomé su mano y la coloqué con la palma hacia arriba entre nosotros. Ahora tú, dije. Firmó debajo de mi nombre, sin teatralidad, solo tinta. No era un contrato. No legalmente era el fin de la secuencia. La hipocresía. Nos quedamos allí viendo secar la tinta. 2 personas que habían estado bailando alrededor de una puerta y finalmente habían alcanzado el pomo con 2. Dije mi voz más firme. Dime lo que quieres. Claramente, sin disculpas, yo decido lo que intentaré. Si digo R, reduces la velocidad. Si digo rojo, te detienes y reiniciamos. Su boca se curvó. No con hambre esta vez, sino agradecida. Sí, señora Clay, las palabras deberían haber sonado anticuadas. Se sintieron como un voto. Empezó con poco. No con mi cuerpo, con mi aliento. Mírame, dijo y esperó hasta que lo hice. Inhala en 4, sostén en 4, exhala en 6. Respiramos. El aire entre nosotros cambió. La habitación se calentó o yo lo hice. El temblor en mis manos se calmó. No me había dado cuenta de lo ruidoso que podía ser el miedo hasta que se suavizó lo suficiente como para escuchar algo debajo. Curiosidad, deseo, bien, murmuró. Otra vez. No nos tocamos durante un buen rato. Me pidió permiso para inclinar mi barbilla, para meter un mechón de pelo detrás de mi oreja, para trazar la línea de mi muñeca con un nudillo. Cuando asentí, lo hizo. Cuando dije más despacio, sonrió como un hombre al que le entregan un mapa de la ciudad en la que nació y nunca se le permitió caminar verde. Susurré una vez no para acelerarnos, sino para mantenernos aquí en esta gentileza. Casi imposible. Cuando nuestras bocas finalmente se encontraron, no fue una palabra. Fue una voz familiar. Sonaba como una voz. Era una voz gentil, pero no una que pudiera oír. No sonaba. No fueron los fuegos artificiales que prometen las novelas. Fue un sello en el aliento, en la verdad. En el hecho salvaje y práctico de que teníamos algo que construir y ambos sosteníamos herramientas. Salimos de la habitación sin cerrarla con llave. No arreglamos años de miedo, en una noche peleamos menos sobre sexo que sobre las formas en que habíamos aprendido a desaparecer el uno del otro. Me estremecí cuando se quedó demasiado callado. Él se cerró cuando presioné demasiado. Fuimos a terapia por separado y juntos. Nos reímos en lugares donde no esperaba encontrar risas.
Como cuando admitió que en un momento de debilidad y demasiada ginebra había intentado buscar en Google si las novelas románticas podían contar como educación continua. Pusimos post-its en la nevera que habrían hecho aullar a Valentina. Nada de suposiciones nocturnas. Nada de usar los misterios como armas. Pregunta antes de inventar una historia. A veces cerrábamos la nueva puerta y no hacíamos nada en absoluto dentro, más que hablar con un atenuador ajustado a la luz más suave. A veces se arrodillaba para atarme. Los cordones de los zapatos para correr y la intimidad. De ello me deshacía más que el beso más ardiente. A veces decía rojo y me abrazaba con la frente, pegada a la mía, y susurraba, gracias. Como si nos hubiera salvado a ambos de un incendio 2 semanas después de la noche del diario. Mi hermana envió un mensaje desde Europa. 3 líneas cortas diseñadas para detonar. He oído que tu matrimonio no se ha consumado. Puedo ayudaros a ambos si admitís el error. Miré la pantalla hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. Luego le reenvié el mensaje a Javier con una sola frase. No quiero su ayuda. Te quiero a ti, respondió con una foto. La caja de terciopelo negro abierta, la llave de plata debajo. Una nueva tarjeta con su letra pulcra e inflexible. Quiero que te quedes con la casa. La escritura está a tu nombre. El sobre grueso en la caja fuerte contenía la prueba, una transferencia que había iniciado la semana después de nuestra boda y nunca había presentado. Llevé los papeles a la cocina y los puse entre nosotros en el desayuno. ¿Por qué?, pregunté. Porque la peor versión de mí acapara el control, dijo simplemente. Y la mejor versión aprende a cederlo, a regalarlo antes de que se lo pidan. Debería haberlo hecho antes. Le deslicé la escritura de vuelta. Lección 3. Dije con el corazón en la garganta. La propiedad no es amor. La elección sí. La empujé a medio camino entre nosotros y dejé mi mano allí con la palma abierta. Firmémosla juntos. Lo hicimos. La primera vez que hicimos el amor con la puerta abierta y sin barreras. No se pareció en nada a las pesadillas teatrales de preguntó apoyado en un codo, el pelo revuelto que ninguna junta directiva reconocería. No delicada, dije sonriendo a la mañana vista elegida. Me acarició la cara. Dije, no sé. Me sujetó el labio inferior con el pulgar reverente. Deseada, añadió. Ambos sabíamos que la historia no terminaría aquí, envueltos en sábanas y suave alegría. Las historias no terminan, se convierten en días. La diferencia ahora es simple y poco glamurosa y sagrada. Ya no nos escondíamos de los días. Epílogo. 6 meses después. Valentina lloró en nuestra renovación de votos, y luego afirmó que era solo el pegamento de sus pestañas. Hizo un brindis que hizo que todos gimieran y vitorearan. Por Sofía, que se niega a ser un fantasma, y por un Javier, que finalmente se dio cuenta de que la habitación más aterradora de cualquier casa es aquella en la que no se habla. Que vuestro atenuador siempre funcione, y vuestras palabras de seguridad rara vez sean necesarias. Mi hermana no vino. Envió un cuenco de porcelana de París con una nota que decía para fruta o disculpas. Lo llenamos de limones y lo pusimos cerca de la puerta principal para recordarnos que lo agrio puede ser hermoso, si no finges que es dulce. A veces tarde en la noche todavía pillo a Javier en su antiguo estudio con un diario. Ya no escribe en él. Lee una línea, cierra la cubierta y la vuelve a guardar como si se despidiera de una versión de sí mismo que puede honrar sin invitar a casa y a veces más a menudo. De lo que hubiera creído, bajamos a la habitación bajo las escaleras. La caja fuerte ahora guarda nuevos papeles, no escrituras ni despedidas preventivas, sino cartas que escribimos cuando estamos enfadados y acordamos guardar bajo llave hasta que estemos listos para leerlas en voz alta. También hay pequeños artefactos ordinarios. Talones de entradas, del primer ramo que me compró sin disculparse por desearme demasiado. Un llavero tonto que Valentina insistió que era muy tú y no lo es en absoluto. La llave cuelga de un gancho junto a la puerta donde cualquiera de nosotros puede descolgarla. No pretendemos que estamos hechos de cristal. No pretendemos que somos a prueba de balas. Somos una casa con muchas habitaciones y algunas de ellas no son para invitados. Aprendimos dónde están las puertas y para qué sirven las cerraduras. En nuestro último aniversario, Javier puso su teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba y dijo, «He borrado la búsqueda». «Lo sé», dije. «Aquí a una ceja». «¿Por qué has dejado de intentar buscar en Google una salida para ser una persona?», dije. Y cuando se rió cálido y sin reservas, me di cuenta de que había dejado de intentar ser una idea. Esa noche crucé la mesa y entré a nuestros dedos. Verde, dije. Y nada de eso era un código. Era simplemente el color de una vida que elegimos juntos puerta a puerta.